Giuseppe Garibaldi es para Italia un héroe de dos mundos, un libertario, un hombre muy teatralizador de sus discursos y un apasionado que movilizaba muchísimo a la gente. Fue uno de los grandes protagonistas del Risorgimento italiano, cuando Italia no la conocíamos como es hoy, y realmente él fue uno de los artífices de la independencia italiana que se concretó en 1861. No es casualidad que en Bahía Blanca tengamos un monumento tan bonito de Garibaldi. Primero y principal porque el perfil italiano de Bahía Blanca es algo mucho más de lo que nosotros nos sorprende todavía, ¿no es cierto? No obstante, les puedo decir que la Legión Italiana que llegó en 1856 a Bahía Blanca y le cambió la vida y el perfil a la ciudad, con alguien como era Filippo Caronti, la convirtió en una ciudad verdaderamente. Y esa legión venía acompañada por los ideales garibaldinos. Y no solamente eso, sino que Giuseppe Garibaldi sabía que estaban estos legionarios en Bahía Blanca. De ahí que ese fervor por los republicanos, Garibaldi era un republicano, un demócrata, un apasionado por las libertades de los pueblos. El monumento tiene mucho que ver con esto de que Garibaldi esté en el centro de la ciudad, que cuando fue instaurado realmente estaba en las afueras, en los arrabales del centro bahiense. Podemos decir que este monumento de Garibaldi es el segundo más grande en toda la Argentina. Ustedes fíjense la colectividad cómo se esforzó para tener un monumento de esta jerarquía, si se quiere, ¿no? El primero obviamente está en Piazza Italia en Buenos Aires, cerca de Palermo. Esta obra tiene un trasfondo fantástico. ¿Por qué? Porque estaban los obreros que querían honrar a la memoria y a la propia colectividad para la fundación de los centenarios de la fundación de Bahía Blanca en 1828. Entonces hubo una compulsa entre el consulado de aquel entonces, con un perfil netamente fascista, y los obreros que, como republicanos y gente que estaba haciendo una resistencia a todo eso, lograron conseguir los fondos y erigieron este monumento tan importante en nuestra ciudad. Justamente Garibaldi es la antítesis del fascismo, con sus camisas rojas y con sus discursos apasionados, y alguien que también quería muchísimo a la Argentina. Él decía que la equitación la aprendió con el gaucho argentino, los mejores jinetes que había visto, y además gente que llegó a amar mucho. Entonces la figura de Garibaldi era la representación del antifascismo de alguna manera, ¿no? Justamente los socialistas bregaron por este monumento, y como iba a haber un acto formal del consulado en aquel entonces, como les decía, con un ceño así, con un signo muy marcado fascista, subió alguien al monumento y le puso una venda en los ojos para demostrar que Garibaldi no quería ver ese tipo de gente. Pero bueno, eso era un poco, en realidad no se suscitaron grandes peleas acá entre esas fuerzas, pero sí fue un desafío, y los obreros pudieron inaugurar en 1928 el monumento en homenaje al centenario de Bahía Blanca.